Hola. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de Arte Hecho en México. Estamos en nuestra quinta transmisión. Bienvenidos a todos. Les recuerdo que este programa lo estamos haciendo precisamente para apoyar el arte, apoyar a los artistas. Ahorita nos encontramos en Tijuana y estamos comenzando con emisiones de artistas locales, pero bueno, poco a poco nos iremos abriendo más camino a artistas de México. Bienvenidos a esta emisión. Hoy estaremos platicando con Susana López. Susana López es directora de Libre Movimiento Arte y Cultura en Tijuana. Es bailarina y danzante y bueno, ella nos estará platicando un poco de su trayectoria. Los invito a que en el chat hagan preguntas, cualquier inquietud que tengan. Yo aquí se la puedo preguntar a Susana. Por favor, siéntanse libres de preguntar lo que gusten y bueno, aquí estaremos respondiendo. Susana, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy contenta de recibirte aquí en casa. No, pues muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. En esta ocasión, pues queríamos platicar contigo. Ya ves que el movimiento de Arte Hecho en México estamos platicando con pintores, cineastas, gente de teatro y bueno, en esta ocasión vamos a hablar precisamente sobre danza en la ciudad de Tijuana, ¿no? Queremos platicar contigo sobre obviamente tu trayectoria y porque sabemos que estás aportando esa semilla para los niños y jóvenes y adultos que quieren introducirse al mundo de la danza. Y bueno, en esta ocasión estamos directamente en su academia. Susana, si nos puedes platicar un poquito de esta academia de Libre Movimiento Arte y Cultura. ¿Dónde estás ubicada? Mira, porque se ve muy interesante que tienes allá atrás unas telas. A ver, bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Sí, mira, ahorita estamos aquí en el estudio en Playas. Estamos ubicados en Playas de Tijuana, en calle de la Grieta, 2092. Y bueno, la academia como tal, como academia ya formal, nace en el 2014. Desde el 2012, 2010, empezamos a trabajar en la especialidad de la danza aérea. Tengo ya más de 30 años de trayectoria, pero la danza aérea nace ya formalmente como academia 2014. Somos la primera academia formal de danza aérea que se establece en la ciudad de Tijuana y afortunadamente hemos sobrevivido a esta pandemia, lo cual es un gran logro como independientes. Y damos servicio a niños y adultos. Entonces, niños a partir de los 8 años y adultos hasta los 99 años. Ah, muy bien, perfecto. O sea que no hay edad para iniciar y bueno, el proyecto nace de la base que es la compañía Libre Movimiento, que es una compañía de danza profesional. Nos especializamos en la danza contemporánea, danza buto ritual y también estamos innovando con lo que es danza aérea. Entonces ya traemos ahí una mezcla muy contemporánea, muy ad hoc a lo que se está viviendo y pues aquí estamos, a tus órdenes. Perfecto, Susana. Bueno, platícanos un poquito cómo es que surge este proyecto, porque bueno, obviamente tú eres bailarina. Si nos platicas un poco, sé que bueno, eres bailarina de ballet, pero sé que te has desenvuelto en muchas más áreas de la danza, ¿no? Sí, sí, sí. Yo inicié como bailarina clásica, inicié mis estudios en ballet y danzas internacionales y posteriormente me cruzo a San Diego y empiezo a hacer danza contemporánea y hasta hace poco ya mi carrera ya avanzadísima después de los 30 años fue que inicié un poquito en la danza aérea y te digo un poquito porque en realidad no había un lugar a donde correr a tomar clases. Si eres de Tijuana, por allá de los 90, tenías que irte hasta Los Ángeles a conseguir un maestro. Afortunadamente llega una maestra, Jessica Flores llega ya para el año 2000, 2005, llega a radicar a San Diego, ya venía de Las Vegas, del Circo del Sol, y funda una compañía con un amigo mío, Ángel Vera, que en paz descanse, y pues él me jalaba, ¿no? Ahora sí que la cosquillita de la danza aérea siempre la traje por mi amigo que me indujo a este arte, ¿no? Y mi interés al paso de los años fue cómo
cómo acondicionar a un bailarín, cómo completar, cómo integrar a un bailarín contemporáneo en escena, cómo hacerlo más ágil, cómo hacerlo más fuerte. Entonces empecé a indagar y empecé a aprender más que nada la planeación, la metodología de qué pasaba con los músculos en el aire, ¿no? Así nace mi curiosidad por la danza aérea. Yo pasé un breve momento por la danza aérea, pero me senté a trabajar en la planeación y me puse a ver de qué manera podíamos integrarlo a lo que era el estilo o el trabajo escénico de la compañía. Ha sido un trabajo muy lindo porque hemos aprendido muchísimo a nivel personal, pero también a nivel comunidad, cómo podemos ofrecer algo más completo para la comunidad, ¿no? O sea, las niñas que llegan de 8 años ya se les puede dar una danza aérea en Tijuana, cosa que no existía hace poco tiempo, ¿no? Entonces, en muchos sentidos nos ha enriquecido este trabajo, nos ha llevado a redescubrirnos, a reinventarnos en lo que es la planeación de cómo acondicionar a los cuerpos. Entonces, pues ha sido muy bonito, ha sido muy, muy lindo. Yo me formé en el ballet, en la danza contemporánea, que es lo que bailé fuerte, pero ahora que me toca dirigir y que me toca acompañar a los jóvenes, a mis maestras, formarlas desde la planeación, desde qué, por qué, para qué, y sentarme a trabajar con ellas, ha sido muy lindo, ha sido un proceso muy interesante porque ahora sí que lo ves en los cuerpos. O sea, a ver, está funcionando, claro, ahí está el trabajo, ¿no? No hay para dónde hacerte en la danza. Funciona, ahí está en el escenario. Claro. Entonces, yo creo que eso es muy lindo. Hemos tenido muy buena aceptación lo que es en la comunidad artística, dancística. Estrenamos una pieza el año pasado en el Centro Cultural Tijuana que se llama Somos Agua, que es una pieza muy linda, muy poética. Tratamos de hacer conciencia o que la gente analice un poquito en el consumo del agua, que es uno de los recursos más importantes, ¿no? De la vida, el oxígeno y el agua, no hay más, ¿no? Entonces, no sé si contesto un poquito, si me pierdo, dime porque yo me No, agarro no. de hablar, de hablar. No, claro que sí. Oye, ¿cómo se adecúa la danza aérea a este proyecto, ¿no? Ahorita hablas del agua y del aire, ¿no? ¿Crees que precisamente el hecho de que sea aérea apoya muchísimo más el mensaje en esta pieza de la que nos dices? La compañía hacemos una fusión, yo lo llamo danza contemporánea aérea. Trabajamos en el piso y subimos y bajamos. Entonces, aquí la idea es que las transiciones sean muy sutiles y muy suaves. Entonces, podemos ser un gran iceberg duro, suspendido, o podemos ser un río que fluye en el piso, a nivel piso. Entonces, es muy versátil el trabajo dancístico de la compañía porque podemos subir y correr y bajar y regresar. Entonces, utilizamos elementos de tela y de aro. Entonces, pues la pieza tiene esta riqueza, ¿no? De poder hacer danza en piso y correr al cielo y regresar abajo, ¿no? Lo cual le da un complemento. Para mí siempre ha sido como siempre he creído que no están divididas las artes, no creo que el teatro está acá y la danza está acá y la pintura está acá. Yo creo que este concepto oriental de que somos todos uno y de que la danza, el teatro, la música y todos estamos juntos, yo siempre lo he concebido de esa manera. Entonces, mis piezas son muy visuales. Me voy más por la imagen y tratar de integrar todos los elementos visuales, auditivos. Trabajamos con el sonido del mar en esa pieza, trabajamos con sonidos de buceos originales, reales, de Bucea Baja Norte, que es una escuela de buceo que nace en Baja California también y que ahorita también está despuntando a nivel nacional. Entonces, sí trato de abarcar todos estos espacios. Empezamos con textos, que sí, por decirlo de alguna manera serían de teatro, ¿no? Entonces, la pieza logra generar un equipo, una integración de todas las artes, ¿no? Yo no separo, no fragmento mi cuerpo, tampoco fragmento el arte escénico ahí está completo. Ves una pieza de ópera y tú puedes escuchar, puedes ver danza, puedes ver visuales, es así lo concibo, ¿no? Y así concibo yo las piezas que realizo. Entonces, Perfecto. pues muy enriquecedor para todos. Así es, creo que dijiste algo muy importante, ¿no? Casi siempre pensamos en las disciplinas separadas. Creo que precisamente
este siglo ha sido como para que los artistas nos demos cuenta precisamente de toda la riqueza que puede haber cuando unimos disciplinas, ¿no? Y precisamente se ha visto esto en muchas puestas en escena y en muchísimas cosas donde se integran ya tantas artes en un solo espectáculo, ¿no? En una sola pieza. Oye, Susana, ¿y cómo surge? Tú escribes los guiones, si nos platicas un poquito cómo es el proceso creativo para llegar a una puesta en escena de este tipo. Digamos, partes de dónde, o de un texto, tú escribes, ¿cómo es? A ver. Híjole, pues es que el proceso es, híjole, ¿qué te digo? Vivo en un mundo aparte. Oye, como todo artista. Como todo artista, oye, pobres de los hijos, ¿no? De repente mi hija, cuando estoy en un proceso creativo, yo creo que la que más sufre es mi hija porque me habla y le digo, no me hables, dame 5 minutos, no te escuché, o sea, te privas, ¿no? De repente. Bien, fíjate que nace de la provocación. El tema llega por sí solo, llega de esta necesidad contemporánea de expresarte. Por ejemplo, el año pasado que hicimos Somos Agua, yo ya traía un proceso de análisis, de meditación, de confrontación, de cómo estoy utilizando el recurso, de cuánta agua le queda al planeta y cómo yo lo podía expresar, no solamente en mi danza, sino en mi comunidad, ¿no? O sea, yo ya traía toda una reflexión de tiempo atrás, ¿no? Detrás de mi hija cada que abría la llave de agua, tomándole el tiempo cuando se bañaba, etcétera. Ya después de este proceso que yo traía personal, nace esta inquietud, ¿no? Me hacen una invitación, maestra, por favor. Y yo dije, tengo este tema, o sea, este tema que lo tengo aquí todos los días y que lo quiero expresar, lo quiero llevar a otro lugar, ¿no? Así nació la idea de cuál sería el tema de la pieza. Ya para generar, para crear, como te lo dije, soy muy visual, me voy a las imágenes. Entonces ya te vas a la parte de la investigación teórica. ¿Cuántos estados tiene el agua? Estadísticas del agua en el cuerpo humano, estadísticas en las regiones a nivel mundial, en dónde hay agua dulce, agua salada, qué porcentajes hay. Entonces, ya que aterrizas toda esta investigación con todas estas imágenes plásticas del iceberg, de la lluvia, del trueno, entonces ya puedes entrar un poquito a la emoción, ¿sí? Del agua enfurecida en la tormenta, del agua en calma, enamorado, por decirlo de alguna manera. Y así podemos ir conectando. Es como yo fui conectando. Ya aterrizarlo con los bailarines ya es otro tema. Estoy hablando ya apenas del trabajo en escritorio, ¿no? Entonces, sí se hace una investigación, sí se va la historia, cómo hemos utilizado el agua, todas estas historias y que nacen del agua, pues del agua para el agua. Ahora sí que pregúntame qué quieres saber del agua. Bueno, no, pero sí es muy importante que tengas esta base histórica, científica, filosófica, poética. También me fui a ver poesía también. Y por eso te decía que dije, no, es que no puedo tener música tan orquestada para esta pieza. Entonces utilizamos las olas del mar naturales, o sea, grabamos las olas del mar naturales. Me fui con estos audios de buceo, que es el agua en contención con el oxígeno, que es muy hermoso, muy interesante escuchar el buceo y tener una bailarina suspendida en el aire, como si estuviera suspendida en el agua. Exacto. Sí, Entonces, sí. es poco a poco tú vas uniendo todo esto, pero sí es estar en este mundo de sueño, ¿eh? Sí es vivir ahora sí que dicen que hay 3 mundos, ¿no? El de los hombres, el de las mujeres y el de los artistas. Y luego me dicen, ¿en cuál vives? No, yo nada más en el de los artistas, a mí no me estén etiquetando, o sea, de repente saco carácter de hombre, pero soy mujer, ¿no? Que se va saltando en los otros, pero el de artista ese siempre está presente. Sí, Muy sí, bien, sí, muy es muy bien. bonito. Fíjate que también, por ejemplo, ahorita que me preguntaste de dónde nace, hubo otra pieza que me gusta mucho, que no he retomado, que me gustaría retomar, se llama Y si me los quito, que es danza contemporánea, y es Y si me los quito, los miedos, los complejos, los tabús, las etiquetas. Entonces habla de estos seres andrógenos, de estos seres femeninos que no tienen libertad, de estos masculinos reprimidos,
Y nace de esta necesidad, ¿no? Que hubo muy latente hace como en el 2014, 2015, estrené esta pieza que hablaba justo de eso, ¿no? De la femineidad desde lo masculino y lo masculino desde lo femenino, ¿no? Y si me los quito, los miedos, los complejos. Y obviamente me fui a toda una investigación de género y de derechos y de miedos, ¿no? Que van con la emoción y de ahí nace también esa pieza. Y hay más piezas, tengo muchas piezas. Hay una pieza que se llama A mis muertos, que está dedicada a nuestros ancestros, a nuestros muertos, a nuestro linaje. Yo en lo personal se la dediqué a mi padre, por ejemplo. También le hice un unipersonal. El unipersonal que te comento lo hice, así es como nace la compañía. Libre Movimiento da a luz con el unipersonal desde el caos a la eterna roca, que es un unipersonal de 45 minutos dedicado a mi padre y que la base sustentable son de algunas vivencias infantiles y es una pieza de video danza. Entonces, pues, no sé, ¿no? Algunas cosas que, Sí. cómo nacen de una necesidad auténtica, ya sea social o ya sea emocional, personal, o de denuncia, ¿no? En este caso, he hecho muchos performances en la calle. Ahorita ya no, ya es más complicado, pero antes sí llegabas y te parabas en la calle y en lo que llegaba la policía tú hacías tu performance completo y ya que llegó ya te ibas, o sea, no había ningún problema. Ahora es más complicado, ahora sí veo Que los que ahora quitan. las llamamos que intervenciones, ¿no? Ajá. Son más complicadas las intervenciones. Sí, sí. Pero sí, yo creo que aquí lo más importante es tener claro qué quieres decir, ¿no? ¿Qué peso tiene para tu vida y para tu comunidad, ¿no? Para tu sociedad, porque esta empatía de no nada más es, ay, yo lo que quiero decir, no, a ver, espérame, ¿qué empatía hay, ¿no? Con el otro, o sea, ¿le pasa a todos los vecinos o nada más soy yo, ¿no? También estar como muy aterrizado en ese sentido, ¿no? De ser comunidad y de trabajar en colectivo también es importante para mí. Claro. Bueno, pero mira, ahorita hablaste de temas muy globales, ¿no? Digamos, hablas del agua, ¿no? Toda esta cuestión del género. Y luego hablas del de tu papá, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones. Pero a pesar de que luego a veces parecería que son temas personales, pues realmente mucha gente conecta, ¿no? Porque pues finalmente todos estamos conectados con las experiencias, ¿no? Entonces, eso es también lo interesante, ¿no? Creo que lo importante de aquí es notar, y qué bueno que nos estás platicando cómo surgen los proyectos, notar que salen de algo, ¿no? De algo que te está moviendo, ¿no? De algo que te está haciendo reflexionar, de algo que traes ahí, que te está, como dices, todo el tiempo acá la vocecita, ¿no? Y que ves algo y dices, ah, sí, esto también se relaciona, ¿no? Y los proyectos por eso llegan a tener fuerza y sustancia, ¿no? Lo bonito y lo que me parece tan interesante que nos pudieras compartir, Susana, es cómo llevas todas estas reflexiones a la danza, ¿no? Porque bueno, hay el artista que lo lleva a la música, el artista que lo lleva a la pintura. En este caso, ¿tú cómo lo llevas a la danza, digamos? ¿Cómo lo concibes? Sé que ahorita nos comentaste que empieza como en escritorio, como en papel, con la investigación, y después, ¿cómo se transforma eso en movimiento? ¿Cómo sería, digamos, tu experiencia en ese sentido? Mm, oh, qué gran pregunta. Ay, ya te la ¿De compliqué. qué, no, ¿de qué técnica estamos hablando? Depende mucho, si te lo digo a nivel personal, cuando yo bailaba, que ahorita ya no bailo, o sea, fui bailarina, ex bailarina. A nivel personal es una exploración. eh, Hay dos maneras, yo siempre les digo, lo mucho que he tenido la experiencia y la fortuna de compartir con muchos coreógrafos, con muchos maestros, hay dos maneras de arribar al movimiento. La primera manera es de adentro hacia afuera, empiezas con la emoción y lo llevas hacia afuera. O sea, expresas una emoción, entonces el cuerpo se empieza a mover de adentro hacia afuera a partir de esta emoción. O viene de afuera hacia adentro, que viene siendo una provocación, posiciones precarias.
es cuando te solicitan una posición, viene de afuera, impuesta, para generar una emoción adentro. O sea, no hay otra manera, son dos lugares. Ya la técnica en que lo abordas depende del estilo dancístico o del coreógrafo, o igual del concepto que tú tienes de la pieza. Por ejemplo, si yo voy a concebir una pieza personal que sea ya a nivel ritual, a nivel buto, a nivel contemporáneo, pues yo voy a empezar, primero me voy a provocar, me voy a autoprovocar y me voy a ir a una posición precaria, ¿no? Por decir algo, me quedo parada en un pie media hora, ¿no? O aguantas 5 minutos y se entume el pie, empiezas a temblar, te enojas, te frustras, te caes, te levantas. Y entonces a partir de ese movimiento que se genera de afuera, puedes empezar a hacer una composición, puedes empezar como a hacer un abecedario, por decirlo de alguna manera, que es otra técnica. Puedes decir, mira, este es el A, este es el B, este es el C, y entonces conectaste ya con la emoción y puedes conectar de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Ok, ya me enojé, pues ahora me voy mejor a mi coraje y dejo lo precario para entonces salir de adentro, ¿no? No sé si esto te contesta un poquito la pregunta. Ya en clase, a mí a nivel personal me sale natural, o sea, me pides algo y ya me sale natural. Desde niña he sido bien dramática, entonces ya me sale a mí del alma. Pero cuando yo lo quiero dirigir o coreografiar, es 50% lo que yo pido y 50% lo que el bailarín aporta. O sea, es cómo yo puedo trabajar con las habilidades de tal o cual persona, ¿sabes? Yo puedo pedirle que me haga el baile de la manzana a 5 personas y cada persona me va a dar su interpretación muy personal del baile de la manzana, por decirlo de alguna manera. Eso depende también de las habilidades de tus bailarines. A veces sí hay limitantes en cuanto a las interpretaciones porque pues no tienen el nivel que tú quieres, no están en el momento preciso de madurez, no están escuchando quizá lo mismo que tú. Entonces, ahí es cuando ya el trabajo se vuelve colectivo. Cuando uno dirige, cuando yo dirijo, sí es colectivo, más allá de lo que yo sienta o cómo yo lo pueda percibir o cómo pueda yo interpretar algo, es cómo yo cómo yo se lo pido para que pueda entrar en la misma sintonía, cómo el coreógrafo tiene el gran reto de llevar al bailarín a ese lugar donde estoy, ¿sabes? Claro. Yo estoy en este puente y estoy viendo el lago, y el bailarín está en el parque y está viendo un río. ¿Cómo lo voy a jalar a que vea mi lago? ¿Cómo lo voy a llevar al mismo lugar? Yo creo que ese ha sido como el mayor reto que he tenido ahora que estoy dirigiendo, ahora que estoy afuera y que solo dirijo. Sí, de repente me encuentro con cada cabeza es un mundo, entonces, ¿cómo comunicarme con el otro para que podamos fluir en el mismo río? Yo creo que esa sería para mí la premisa. Ahora, contestando también tu pregunta a nivel estudiantil, por ejemplo, los talleres de Casa de Cultura, allá para ellos, no puedo empezar de adentro hacia afuera, no puedo llegar y decirles, a ver, báilame tu miedo, pues a ir corriendo, ¿no? O sea, no va a aguantar 2 clases ¿por qué le voy a bailar mi miedo? Ya me voy, o sea, claro. No puedo empezar así, ¿no? Esto ya es para la compañía profesional. Pero podemos empezar con secuencias de movimiento, que es lo que hago. Como son estudiantes, como no son profesionales, como solo van para experimentar y explorar su cuerpo, a ellos sí se les dan secuencias muy técnicas que les permitan sentir y que les permitan, si les va muy bien, llegar a algún lugar emotivo. Ay, es que cuando bailé esta canción, hice este movimiento, sentí lo que me dijo la maestra, ¿no? Por decir algo. A ellos sí hay que acompañarlos. A los estudiantes siempre se les va a dar una secuencia de movimiento que los protege, pero que les permite entonces conectar con su cuerpo a un nivel físico. Y si tenemos suerte, a un nivel emotivo, ¿no? Con el tiempo. Claro. Que eso se va a ganar solamente con la disciplina y el tiempo. Exacto. Que es lo que me preguntan, de repente me llegan, maestra, ¿en cuánto tiempo voy a usar puntas, no? La gran pregunta. Y yo así, pues, depende de ti, corazón, depende de tu andeor, de tu flexibilidad, de tu coordinación, de tu memoria, pero sobre todo de tu disposición. Si vas a tener disciplina y constancia, ¿no? Y ahí es donde ya se dividen los estudiantes, los alumnos, y algunos se van quedando y otros pues se van avanzando.
Ajá. Claro. Pero sí, no sé si contestó tu pregunta de No, cómo lo cla- llevo a la... claro que sí. Ahorita que estabas hablando sobre esto, pensaba en que, bueno, decías que ese era el reto ahora que tú diriges, ¿no? No sé si te ha pasado o en varias ocasiones esta cuestión de que como ya no eres tú la que conecta, digamos, ¿no? Y que finalmente hace el movimiento y expresa por medio del cuerpo, es esta cuestión de como dices, ¿no? Ahora tratar de que el otro encaje con lo que tú estás conectando, ¿no? Y eso sí no ha de ser nada fácil. Digo, ahorita que lo estabas planteando, no creo que sea nada fácil, ¿no? No es nada fácil, créemelo. Oye, sí, luego le cuesta a uno, ¿no? Conectar, ahora hacer que el otro también conecte, ¿no? Pero pues finalmente yo creo que por eso son luego estas piezas donde hay una coordinación tan enorme, ¿no? Y que conecta el bailarín, el coreógrafo y conectan con la pieza y es cuando se crea algo verdaderamente trascendente, ¿no? Algo hermoso, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 sí. Es el reto de todo director y coreógrafo es poder llevar al intérprete a ese lugar, poderle dar las herramientas y guiarlo para que pueda llegar a conectar ahí, pero también darle las condiciones, o sea, darle los ejercicios, los estímulos, que son muy importantes, los estímulos físicos, qué ejercicios voy a trabajar o en qué tema me voy a centrar, o si voy a llegar y le voy a dar un poema primero, o si le voy a dar una foto, o si le voy a platicar una historia a partir de ahí es como empieza esa conexión, ¿no? Claro. Y es una conexión, es un lazo muy interesante que no tiene nada que ver con el cotidiano, ¿sabes? Es un lazo artístico. Por ejemplo, yo en lo personal he tenido lazos muy importantes con coreógrafos y con bailarines y con directores que no son mis amigos, ni les llamo por teléfono, ni estamos en comunicación, pero estamos ahí, estamos en ese canal, que si me manda un mensaje, yo lo voy a contestar porque sigo en ese canal conectada, ¿no? Entonces sí crea unos lazos de comunicación muy, muy internos, pero que perduran a lo largo de tu trascender en esta vida, a tu largo caminar, que yo creo que ese hilo tan frágil, se podría decir, que es donde la danza hace personas más íntegras y más completas, ¿no? Porque te permite conectar íntegramente con gente que te acompaña en tus emociones. Yo creo que ese frágil hilo es el que se podría llamar la diferencia entre hacer arte y no hacer arte, ¿no? Es cuando te conectas realmente. Así es, llegamos al meollo del asunto, Susana. Oye, pero bueno, regresando un poquito a esto de que decías, ¿no? De que, bueno, hay que obviamente cuando la gente empieza a danzar, pues darle los elementos, ¿no? Las bases. Y de hecho aquí nos hacían una pregunta, ¿no? De cómo se comienza a aprender, desde qué edad, ¿no? ¿Qué se requiere, ¿no? Para aprender la danza aérea, ¿no? Ahorita que estamos viendo ahí atrás a tus a Ah, mira, sí, ahí ajá, que están. están ahí en el aro. ¿Qué se necesita? Es, ¿qué se necesita de lo que hablaba hace rato? Se necesita una buena actitud. Se necesita, yo ahorita a estas alturas te diría determinación. Tienes que decidirlo y hacerlo. No hay una edad límite. Yo recibo, y esto es bien bonito, qué bueno que me preguntas, me voy a regresar un poquito. En Casa de Cultura, yo tengo 27, 28 años trabajando ahí, como maestra de ballet, tengo el taller de danza contemporánea y ballet para adultos. Cuando yo entré ahí, solo tenía niñas y jóvenes. Muchos adultos preguntaban y no había en Tijuana, así te lo digo, en los 90, no había un grupo de principiantes para adultos. No existía. Nadie quería a los principiantes. Los aventaban con los avanzados. Nadie los quería a los adultos que querían tomar clase de ballet. Entonces yo me di a la tarea, me senté, hice una planeación, lo pensé, lo solicité y dije, aquí está. Es lo que están pidiendo, o sea, yo voy a atender a mi comunidad, o sea, no puedo desapegarme y decir solo quiero niñas talentosas que lleguen en split el primer día. No, 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 no. Dije, yo creo que la danza es para todos. Siempre ha sido mi frase, yo creo que la danza es para todos podemos bailar. Entonces, empecé con mis grupos de principiantes para ballet en Casa de Cultura y así, ahí fui. Hasta la fecha te puedo decir con mucho gusto
que ya casi en todas las academias de Tijuana tienen un grupo de principiantes adultos, lo cual no existía en los 90s, te lo digo. Lo mismo en la danza aérea, o sea, la danza aérea la perciben bailarines ya profesionales para ir a bailar ya a otro nivel, para hacer shows, pero aquí en la academia recibimos gente de todas las edades y principiantes. O sea, y vas a trabajar de acuerdo a tus habilidades y tus capacidades, pero lo más importante es a tu disposición, tu actitud. Si tú llegas con una buena actitud, dispuesta a trabajar, dispuesta a crecer, bienvenido. O sea, yo creo que lo único que necesitas es querer hacerlo. Y tenemos grupos de adultos, tenemos grupos de jóvenes y tenemos grupos infantiles. Entonces, dile que lo único que necesita es una malla de licra, un vaso de agua, un bote con agua y que se venga a bailar. Perfecto, bueno, ya escucharon, ¿eh? No se necesita más que buena actitud, disposición. Y bueno, obviamente la Disciplina. disciplina de Oye, estar yendo. disciplina, puntualidad. Ay, Ah, de ahí viene todo lo demás. oye, ya, Oye, las letras chiquitas. claro, oye. Ahora, no me preguntaron si duele y si es fácil. O sea, claro que duele y claro que no es fácil. Sí, seguro. No, También es importante que sepan que nada claro. es fácil. No, pues nada es fácil. Bueno, y sobre todo creo que eso es un punto importante, porque bueno, creo que conforme vas creciendo tenemos mucho esta idea de que pues no, ya no vas a ser bailarina, ¿no? Ya se te pasó la edad. Digo, obviamente a lo mejor no profesional, pero como dices, ¿no? Quitarnos esta idea de que no podemos bailar, ¿no? O que tenemos que seleccionar cierto tipo de bailes de acordes a nuestra edad, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos viendo de cabeza a esta muchacha que está ahí atrás, que a lo mejor podríamos pensar, no, ¿qué voy a andar yo haciendo ahí de cabeza, ¿no? Pero pues es paulatino, ¿no? Digo, si te metes, por Exacto. ejemplo, ya grande. Yo creo que sí, quitarle los estereotipos de, ay, es que ya estoy grande, ya no puedo. Es bien bonito y leí un estudio científico que hablaba que desmiente el tabú de que cuando vas creciendo vas perdiendo habilidades de aprendizaje. Este, este estudio científico habla de que a cualquier edad, yo lo enfoqué en la danza, obviamente el estudio es de danza, a cualquier edad una persona puede empezar a estudiar danza y va a aprender. Y sus músculos tienen, sus células tienen la misma memoria, o sea, tienen la misma memoria muscular de toda la vida. Obviamente lo que cambia es el ritmo, así como cambia el metabolismo, cambia tu ritmo de alimentación, cambia tu ritmo de caminar, obviamente va a cambiar tu ritmo de cómo aprendes, pero está comprobado que sí aprendes. O sea, sí es importante entender que tengas la edad que tengas, eres bienvenido como principiante. Y ahorita te voy a comentar, ¿no? Hace 2 días tengo un grupito de danza contemporánea en la Ibero, en la universidad, y me llega una alumna corriendo, ¿no? Estudia tercer semestre de arquitectura, llega, ¿no? Y llega corriendo. Y le digo, ya es tarde, fulanita, que no sé qué. ¿Y sabes qué me dice? Llega, avienta los tenis, se tira al piso y me dice, maestra, ¿cómo cree usted que voy a faltar al lugar donde me puedo relajar y puedo respirar? O sea, se me Qué hizo bonito. tan hermoso. O sea, ella sabe que no va a ser bailarina profesional. O sea, ella sabe que no está estudiando la carrera de danza, pero ella sabe también que es un espacio seguro donde puede llegar a relajarse y puede llegar a respirar. O sea, ah, no, maestra, ¿cómo me lo voy a perder si aquí puedo relajarme, respirar y se avienta, ¿no? Se tira al piso? Se me hizo tan hermoso, o sea, esta confianza, esta seguridad con la que los alumnos llegan a mi salón y pueden ser ellos mismos. Yo creo que eso es también bien importante, encontrar lugares donde la gente realmente sea libre, ¿no? Que por algo libre movimiento, ¿no? ¿Por qué libre movimiento? Mm, Pues porque soy bien rebelde, porque me gusta ser libre, me gusta estar a indagar en esta búsqueda corporal y me gusta que la gente que está en mi comunidad, en mi colectivo, también la busque, ¿no? Que tengamos este espacio de libertad. Entonces yo creo que sí es bien necesario ser libres. muy bien. De ahí viene el nombre entonces, o sea, sí es tu bandera, digamos, ¿no? Prácticamente. Libre movimiento, Ujú, estoy en mi búsqueda, ujú. yo les digo que es mi laboratorio de vida, porque esto sigo indagando, sigo leyendo, sigo buscando la libertad del cuerpo que lo acompaña una energía y un espíritu. O sea, no estoy hablando de mi cuerpo físico,
sino de todo lo que conlleva el ser humano, de este círculo de tres que me lleva, ¿no? Y entonces, ¿dónde puedo procurar esta libertad, ¿no? ¿Hacia dónde me lleva mi camino de libertad? No, no concibo la danza igual que hace 10 años o hace 20 años. Ahorita mi proceso también ha evolucionado y estoy indagando, ¿no? Cómo encontrar esta libertad todos los días. No es algo que, ay, sí, ya lo compré por 5 pesos la libertad en el Parisina, no es algo que está, es algo que se está moviendo, Claro, que claro. está evolucionando con el mundo, con los cuerpos. O sea, yo no, llegan los jóvenes, ya no son los mismos jóvenes de hace 20 años, son cuerpos distintos, con músculos distintos, con pensamientos Claro. distintos, con inquietudes Así distintas. es. ¿Y tú cómo has Entonces, visto esto ahorita? O sea, me hace interesante esto que estás diciendo. ¿Cómo has visto tú a esta mentalidad hacia la danza de parte del estudiante conforme los años, Susana? ¿Cómo ves a las generaciones actuales? ¿O cómo? duele. Y mira, te voy a ser bien honesta, siento mucho que esté en vivo, pero lo voy a decir. Ah, así. Siento mucho. Oye, vas a poner un letrero. Ay, censurado. Ah, no es cierto, La nada de siguiente es censura. imagen fuerte. No, Mira, a ver, dime. ahorita actualmente, todavía la generación actual no ha terminado de consolidarse todavía como un individuo completo, ¿sabes? No, no ha terminado de, ¿cómo lo digo? No terminan de llegar a clase, dicen una cosa pero hacen otra, hay temas que no se pueden tocar porque hay problemas, o sea, no puedes tener la libertad de llegar y hablar de todo con algunos grupos, o sea, tienes que limitarte cuando en el arte se supone que es la libertad de hablar de todo, del todo y para todo. Eso es el arte. Entonces ahorita yo los veo a estos jovencitos como terminando de, estamos saliendo de una pandemia, están todavía guardados. Siento que apenas están queriendo asomar así la cabecita de, ay, ya podemos ir a bailar, o sea, en todos los sentidos te lo digo, o sea, si han estado guardados, ahí tengo una sobrinita que ya la etiquetaron, ah, ella es la hija de la pandemia, o sea, como creció 2 años encerrada sin ver a nadie, la niña pues tiene problemas de socialización, evidentemente, pero no porque ella los tenga, sino porque sus papás ya le etiquetaron y desde que tú la ves, ah, ella es la niña de la pandemia y le hacen así como, ah, no te va a hablar, o sea, ellos ya la están definiendo, ¿no? Entonces siento que un poquito está pasando con los jóvenes, se están permitiendo que les gane toda esta globalización y no están accionando esa fuerza que tienen, porque finalmente somos fuertes, somos seres humanos fuertes y capaces. Entonces yo los veo un poquito guardados, por decirlo de alguna manera, no sé si conteste ¿Y cómo la pregunta. crees? Ah, no, claro. ¿Cómo crees tú que podría ayudarles la danza en este sentido? Digo, yo sé que puede ayudar mucho, pero ¿tú cómo ves, qué les podrías decir, digamos, a estas nuevas generaciones de este aporte, ¿no? De las artes y bueno, en este caso de la danza, porque a veces a lo mejor se nos pierde un poco, ¿no? Cuando estamos jóvenes como que no vemos la importancia de ciertas cosas, ¿no? Y las tomamos como muy a la ligera. Conforme crecemos, a lo mejor nos vamos dando cuenta de todo lo que realmente nos deja estar en otro tipo de actividades que nos enseñan a reflexionar y bueno, en fin. Pero ¿cómo ves tú con respecto a los que se quieran acercar contigo? ¿En qué les puede ayudar en este sentido? A esto? No, pues el arte en general, no solamente mi trabajo dancístico los puede ayudar, yo creo que les va a permitir accionar, actuar. Yo ahorita lo que veo mucho son discursos muy bien articulados, discursos hermosos, puedes leer cosas muy bellas de jóvenes, pero no lo están llevando a la acción. O sea, finalmente no están actuando, se está quedando en la parte intelectual. No sé si me explico. Entonces, en general, mi propuesta sería, vámonos de lo articulado de tu texto a la acción, ¿sí? Que no se quede nada más en ficción, que no se quede nada más en, ah, voy a ver un programa de arte para sensibilizarme.
No, 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 no se trata de ver un programa de arte, se trata de vivir un programa de arte, se trata de llegar y tirarte al piso, sudar, llenarte de tierra, enojarte con tus piernas, pelearte con tu torso y no poder mover los brazos. Se trata de llegar al taller de artes y embarrarte la pintura en la cara y salir con las brochas y la ropa pintada. Se trata de pelearte con un saxofón. Se trata de conocer el piano. De eso se trata. Yo creo que se trata de actuar, de la acción, de que estos jóvenes bien articulados se lleven todos sus procesos mentales e intelectuales, se lo lleven a la acción, que se permitan llegar. Ahorita tengo un caso muy impresionante. Este nuevo semestre me llegó una alumna. Desde la primera clase, así te lo voy a decir. No voy a decir su nombre, ella sabe quién es. Yo la respeto, pero te voy a decir qué pasó. Llegó, es una chava como de 25 años. No creo que tenga más de 23, 20. Yo creo que tiene 20, 22 años. No me acuerdo qué edad tiene. Llegó y desde la primera clase llegó con una actitud súper negativa de eso me va a lastimar, yo no puedo hacer eso, bla, bla. Empezó a juzgarse, a criticarse y a limitarse del pensamiento, ¿no? Entonces yo le dije a la primera clase, ¿sabes qué? Le dije, aquí todos venimos porque podemos. ¿Y cómo vamos a poder? Pues intentándolo y equivocándonos y esforzándonos. Pero le dije algo bien bonito, le dije, ¿sabes qué? Si tú dices que no puedes, le dije, yo no te puedo ayudar porque entonces no puedes. Porque tu cerebro manda y tú eres más importante y tú mandas. Yo no voy a convencerte. O sea, yo no soy psicólogo, soy maestro de danza, ¿no? Entonces, primera clase fue así de, a ver, espérame, ¿no? Aquí no me digas que no puedes, aquí vienes a intentarlo, no tengas miedo. Pudo llegar, ¿qué te gustan? 2 semanas de clases. Después de la segunda semana llegó a hablar conmigo. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Me dijo, maestra, no estoy lista para esto. O sea, yo me quedé, ¿para qué? ¿No estás lista para qué? ¿No? Yo dije, ¿qué me va a decir? No estoy lista para su clase de danza, maestra. Y yo, doy clase de ballet, es ballet principiantes, por Dios. Dije, no la estoy aventando de un acantilado. O sea, lo que te quiero decir es que esta chava llegó con tanto miedo, empezó a llorar, me empezó a decir, no puedo, es muy fuerte, después de la pandemia es lo primero que intento hacer y no puedo. Se cerró, me dio las gracias y se fue. O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? O sea, se están quedando demasiado en el pensamiento, le están permitiendo a la mente, ¡pum!, que invada todo. En lugar de, hey, deja de pensar, muévete, inténtalo, aviéntate a la alberca y bracea porque te vas a ahogar. Yo creo que sí les hace falta un poquito, ¿no? Esta parte de la acción, de la acción, más que la redacción. Y mira que está rimando. Mira, yo el año pasado les decía a las muchachas, ¿no? A mis alumnos, oigan, 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 más acción, o sea, vámonos a la acción. A mí no me estén compartiendo sus bellos textos, yo prefiero que con acciones me demuestren, ¿no? Que lleguen temprano, que tengan buena actitud, que cumplan con sus actividades, que sean generosos, que compartan su trabajo. Yo creo que es el mayor aprendizaje, ¿no? Me acordé de mi hija cuando se peleaba con el violín, o sea, años rogándome que quería violín, le compré su violín, fue a clase de violín, aguantó como 2 años y luego dijo, ya mamá, ya me peleé con el violín, perfecto, ya, tuvo la experiencia, ¿no? O sea, yo creo que sí les falta esta parte de hacer, tienen que hacer. Bueno, Ya no estamos, y perdóname que te interrumpí, pero es que como en la pandemia todo era por computadora, clases de pintura en línea, clases de música en línea, clases de ballet en línea, no es una respuesta ni es una solución, era nada más la solución momentánea para pasar esta crisis, pero no quiere decir que sea lo correcto. Yo creo que tú como maestra de artes lo vives, no es lo mismo que tengas al lado a tu alumno que está oliendo la pintura contigo y que le estás explicando el trazo, a que lo tengas en línea y que ni te está haciendo caso y que está en el teléfono, ¿no? Yo creo que sí es muy diferente y la vivencia es importante. Hay que vivir el arte se vive para que pueda ser expresado y pueda ser aprendido y la gente tenga este aprendizaje integral como ser humano, como persona, tiene que vivirlo.
Bueno, creo que dijiste algo muy importante, ¿no? Que creo que nos pasa a cualquier edad y que es precisamente el miedo, ¿no? El miedo es el que finalmente no te deja porque tienes miedo a que te critiquen, ¿no? A que si no te sale, o a que lo que sea, o a fracasar, siempre tenemos esta idea como que, ¿no? El fracaso. Eh, y bueno, creo que eso es parte, ahorita decías que no eres psicóloga, pero como maestras también le tenemos que hacer un poquito de psicología, precisamente, ¿no? Porque es esta cuestión de enfrentar a la persona con sus miedos y que se aligere, ¿no? Porque pues desgraciadamente siempre están acá en la cabeza nada más, ¿no? Pero bueno, qué interesante esto que nos platicas de la vivencia. Sí es una etapa complicada por la pandemia, ¿no? Y que estamos otra vez retomando, ¿no? Y qué bueno, veo, pero fíjate que también veo como muchas ganas. No sé si puedo hablar por los jóvenes, no lo sé, pero sí veo que la gente está empezando a querer otra vez activarse. No sé si sean más los adultos, no lo sé. No sé si sea eso. Son más los adultos, fíjate que ahorita lo que, por ejemplo, aquí tenemos más adolescentes y niñas. Los adultos como que se relajaron un poco. Ahorita es una etapa en la que los adultos se relajaron, pero los que se están levantando son los jovencitos, los teenagers, 15, 16 años, y las niñas están retomando el movimiento, las que estaban guardadas. Ahorita, en general, yo creo que no vamos ni a la mitad, fíjate, de retomar la vida cotidiana y resignificar y reestructurar, porque finalmente nada va a ser igual. Vamos, yo creo, en un 30%, yo creo, de activación. De activación. Bueno, pues ahí va, que vaya subiendo, ¿no? Como la recarga de batería, que vaya subiendo. Y Oye, por favor, ajá, sí. Oye, Susana, mira, aquí te mandan varios saludos. José de Jesús te manda saludos. maestro. Arriola, te da las gracias por tu dedicación. Bueno, pues ahí, por ejemplo, la técnica de la enseñanza en la danza es fundamental para lograr que los proyectos artísticos se cumplan independientemente del género dancístico, ¿no? Y bueno, volvemos a Claro. esta cuestión de comenzar obviamente con una buena técnica y como dices, ¿no? Disciplina, educación y de ahí parte todo, ¿no? Bueno, también Ujú. y podemos decirlo así desde la música, desde el teatro, desde la pintura, en fin, todo, ¿no? Todo es básica la disciplina. Susana, y ahora digamos qué proyecciones tiene la danza aérea. Me parece interesantísimo que me digas, bueno, ojalá hubiera más espacios, ¿no? De danza aérea, pero bueno, qué bueno que ya hay, ¿no? Ya no es esta cuestión de que las chicas o quien quiera aprender, bueno, o los chicos, ¿no? Porque también tienes alumnos, hombres o Sí, no. de hecho, hoy iba a llegar un chico y no ha llegado, fíjate, es lo Ok, que te digo. A ver, ok. ¿dónde está? Ah, ¿y cómo ves esto? Bueno, ahorita continúo con mi pregunta, pero ahorita que estamos en eso, ¿cómo ves la demanda por la danza aérea en cuanto a hombres? ¿No se está viendo mucho todavía aquí en Tijuana? ¿Cómo ves? Sí, 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 sí. O sea, no es, mira, acuérdate que dices danza y los hombres dan un paso atrás. Todavía, Pero ¿verdad? sí hay demanda, o sea, Ajá, sí hay hombres. O ok. sea, ahorita tengo, pues los chicos, mis bailarines los alumnos de casa están descansando, pero tuve un ingreso de un chico nuevo. Me llegó un alumno a danza contemporánea a la Ibero, lo cual me pareció muy interesante. Nunca me había llegado un hombre en danza contemporánea, pero igual en danza aérea sí hay hombres, como es muy retadora, es de fuerza, trabajas con tu propio peso. Ujú. Entonces, de repente sí llegan hombres. No hay tanto tabú como decir ballet. O sea, dices ballet y se van corriendo. Pero sí hay pasan por aquí. No son tan constantes como las mujeres. O sea, los hombres no se quedan tanto tiempo como las mujeres, pero sí recibimos esporádicamente a chicos. A lo mejor también por esta relación de la danza con la gimnasia, ¿no? Un poco. Sí hay esta relación en la Sí, danza aérea, es ¿no? muy, es acrobático, es que es muy acrobático, entonces les llama como la atención, ¿no? Les da curiosidad explorarlo. Y como el reto es cargar tu peso, pues ya sabes que a los hombres no les gusta competir.
Pero les gustan los retos, entonces aquí es un buen lugar para retarse. Y Susana, ¿cuándo podemos ver alguna puesta en escena? ¿Qué proyectos hay en puerta? ¿Cómo está la cuestión ahorita del taller de la academia? Bueno, pues mira, ahorita estoy justo organizando agenda para el año que viene para ver lo que es las funciones de la compañía. Tendremos algunas funciones de la compañía profesional de libre movimiento y la academia. Ahora para diciembre vamos a hacer una presentación muy íntima, muy familiar, solo para la familia. Les vamos a hacer pues algo navideño, queremos ver logros y avances. Es muy importante para nosotros, al menos para mí, logros y avances. Es como el examen de todos, de los maestros y de los estudiantes, es ver en dónde están y para dónde van. Por eso es muy importante para mí compartir también con el público. Entonces, tenemos una pequeña función para la familia en diciembre y el año que viene, para verano, les hago una función anual en el teatro. Siempre tienen que llegar al teatro los estudiantes de libre movimiento. Entonces, esto es en el teatro para verano, se les hace su presentación, pues ahora sí que con todo, ¿no? En el teatro, con sus luces, montamos el equipo. Me gusta mucho trabajar en el Teatro de Casa de Cultura, porque de el tamaño Altamira. es ideal, el montaje ya me lo sé, o sea, estoy muy familiarizada con el espacio porque tengo mucho tiempo ahí trabajando, entonces lo conozco perfecto. Entonces, normalmente estamos haciendo una función anual ahí, independientemente de las invitaciones que nos salen de repente, que nos llaman para fotos, para videos, pero ahorita, así, una fecha que yo tenga al público, todavía no tengo ahorita nada al público. Solo tengo lo que es privado para diciembre para mis estudiantes. Ok, bueno, pero es un proceso, ¿no? Ya se podrá después poder ir a observar alguna puesta en escena, ¿no? De danza aérea, que creo que Claro que se van a estar entrando. nos hace mucha falta ver este tipo de espectáculos, Susana. Además es preciosa para los que nos sintonizan, los que lleguen a ver esta plática y desconozcan lo que es la danza aérea, pues ahí en Ahí está YouTube atrás. Ah, y ahí está atrás. Y si no, ahí también está atrás. busquen, hay muchísimas puestas en escena y miren, ahí están las chicas, ¿no? Bueno, aprovechando que tenemos esta visión, Susana, de tus alumnas, no sé si nos puedas compartir un poquito cómo es esta cuestión de las posiciones, cómo es que, o sea, bueno, me imagino que como en el ballet, ¿no? Habrá muchas posiciones con sus nombres, ¿no? De cómo tomar las telas o no sé, yo desconozco un poco de esto. No sé si nos puedes explicar. Sí, mira, en realidad el circo contemporáneo, por llamarlo de alguna manera, em, ¿cómo te lo explico? Por ejemplo, ¿cómo nacen las posiciones en el aro? El aro es un elemento que ha existido desde hace como 2 siglos, como del 1800, no, en el 1700 ya había aros en el circo. Y las figuras se iban inventando de acuerdo a las habilidades de cada bailarín. Entonces, si llegaba un acróbata y decía, ay, a mí me sale la pierna de este lado y me puedo colgar aquí en mi corva, y le ponía un nombre, ¿no? Y llegaba otro alemán y le ponía otro nombre, llegaba un francés y le ponía otro nombre. Entonces, nacen, tenemos lo que son las figuras básicas, las bases, pero todas nacen, fíjate qué interesante, de las habilidades de los intérpretes de los 1700, de los 1800, cuando van haciendo lo que es el aro, el aro. Incluso había aros más grandes y había unos casi como cuadrados donde se subían dos chavas, como si fuera trapecio también, que vienen también del trapecio. Las figuras del aro básicas también nacen de los principios técnicos del trapecio volante. El trapecio volante es el que se mueve en el circo, ¡pim! Okay. Las agarres de corvas, los de arres y todos estos que se llaman, tienen sus nombres, nacen de ahí como las bases técnicas. Pero cada acróbata le fue poniendo su nombre, entonces ahorita es una fiesta. Por ejemplo, si tú hablas con un acróbata mexicano y nosotros tenemos la escuela gringa, porque yo traje maestros de San Diego para la capacitación, pues yo le llamo diferente. Ellos le van a llamar abanico, tijera, no sé qué, pues yo le digo hip key. Entonces,
Los nombres varían un poquito, pero todos nacen de lo que es la técnica circense del trapecio y ahora la tela es de la cuerda española. No sé si has visto la cuerda del circo de antes que le daban vueltas. Y Sí. alguien, las figuras básicas de la cuerda se acondicionaron a lo que es la tela, ahora en lo que sería el circo contemporáneo, por decirlo, que es lo que más conoce la gente, el Cirque Soleil. Ya ves cómo juega con tantos elementos, pero todo nace del trapecio y de la cuerda española. De ahí las variantes son los aros y las telas, que es con lo que trabajamos nosotros. Y las figuras básicas que yo llamo son las figuras tradicionales de circo, que cuando se cuelgan de cabeza, que cuando agarran de tal manera. Entonces ya de ahí nacen todo lo que yo llamo variantes de movimiento, que se van a desarrollar de acuerdo a las habilidades de tus bailarines y de tus alumnos, obviamente. Entonces, es muy bonito porque todo tiene sus bases en el circo tradicional. En el circo tradicional, si tú ves una foto de 1820 de las chavas que hacían trapecio, es la misma figura, pero la estamos haciendo ahora en un aro. Que sería históricamente decirte, no es cierto que las inventamos ahora en el 1900, no les creas. Vienen desde 1820, creo que datan algunos de 1756, quiero recordar fechas, pero de allá nace del trapecio, circo, y nace de la cuerda española. Ok, sí, pues va evolucionando, ¿no? Así es, y se va adaptando a los nuevos elementos o nuevos cambios, ¿no? Sí. Y Susana, más o menos, ¿qué altura alcanza en las telas una bailarina? ¿O dependerá de la longitud? Depende del espacio y del nivel. Si son muy principiantes, se ejecutan a nivel del piso, hasta abajo. Mis bailarinas profesionales han bailado en lo que es Secut, que tiene como 10 metros de altura, pero hemos presentado piezas acá en donde está la sala Campbell, ya ves donde ponen los estandartes en el pasillo. Sí. Ese techo tiene una altura como de 20 metros, 25, y he tenido la fortuna de montar ahí, las muchachas han bailado ahí, tengo una tela que mide 10 metros de largo, entonces sí hemos alcanzado pues ya alturas mayores, ¿no? Aquí en este espacio tenemos como 4 metros, creo que tengo. ¿Tengo 4 metros al techo, jóvenes? 5 metros. 5 metros. Aquí tenemos 5 metros, que ya es bastante, o sea, ya cuando la gente llega al techo y ya te está escalando hasta arriba, ya es porque ya tiene un nivel. Claro, Sí, es como intermedio, ¿no? Ajá. Hay que empezar desde poquito para ir perdiendo los miedos, ¿no? Como dices. Es increíble, no sabes, o sea, te subes medio metro y sientes la adrenalina y tú dices, ay, estoy a medio metro del piso. Y para ti es gigante, ¿no? Sí, no, ya de arriba es otra cosa. Y de cabeza, olvídate. Ya el derecho izquierdo ya se vuelven relativos, o sea. Sí. Por eso es tan bonito, claro. Por eso es tan bonita la danza aérea, porque mira, lo que hago yo aquí en la academia, lo que hemos estado trabajando, estoy implementando lo que es la técnica de danza contemporánea, la contrología del ballet, con el acondicionamiento y luego las figuras básicas del aire. Entonces, aprendes a moverte bailando, pero arriba en el aire, ¿no? Entonces, tu coordinación se vuelve otra cosa, ¿no? Tus 2 hemisferios cerebrales trabajan al 1000. Claro, me imagino, claro que sí. Susana, te tienen aquí una pregunta. Mira, Quetzali dice, ¿qué le recomiendas a los padres para fomentar esta actividad? ¿Qué le recomiendo a los padres para fomentar? Sí. Que les permitan vivir la experiencia, que les permitan tomar una clase. Yo cuando era niña, yo no sabía que era bailarina, mi mamá me descubrió. Yo siempre les digo que mi mamá me descubrió porque dice que me sentaba en la sala y yo me empezaba a abrir de piernas, levantaba la pierna en la mesa y que me empezaba a poner ahí a contorsionar y que estaba jugando y que estaba yo ahí como rota, ¿no? Y dice mi mamá que por eso me agarró y me llevó a una clase. Entonces, me llevó a una clase de ballet, me llevó a una clase de pintura, me llevó a una clase de música, me llevó a una clase de gimnasia, me permitió vivirlo. Entonces, mi recomendación es, hazle una propuesta a tu hija, dile, oye mami, te voy a llevar a 5 actividades físicas y tú escoges una, que la lleve a una clase de gimnasia, que la lleve a una clase de ballet, que la lleve a una clase de danza aérea, que la lleve a una clase de jazz,
que la lleve a una clase de natación y entonces la niña va a encontrar con qué movimiento se identifica, porque a veces nosotros como adultos lo Claro. imponemos, o sea, Ujú, ujú. fíjate, yo no sabía que era bailarina, me llevaron y no quise entrar, ¿eh? Me salí. No aguanté 6 meses y me salí. Hasta los 11 años de edad, 10 iba a cumplir 11, fue que yo dije, sí quiero bailar. O sea, Ujú. ya lo había probado, dije que no, pero regresé. Claro. ¿Por qué? Porque tuve la experiencia física de probar. Ujú. La gimnasia olímpica no me gustó para nada, o sea, salí corriendo. Pero mi recomendación es que les permitan vivirlo, que le digan, mami, te llevo una clase prueba, no te tienes que quedar, pero pruébalo. Y así va a entender, quizá no lo decide el primer día, quizá se va a tardar un mes en decidir, quizá se va a tardar un año, pero ya cuando tome la decisión va a estar segura de que lo quiere hacer. ¿Y ofreces alguna, bueno, que las personas puedan ir, ver alguna clase, Susana? Ahí, obviamente aquí en la descripción del video van a estar todos los enlaces de Susana, pero bueno, se pueden acercar contigo, qué días pueden contactar o qué días pueden ir a ver o cómo es. Sí, como te decía, yo siempre les digo, porque me dicen, ¿podemos ver la clase? Y yo, pues sí, puedes ver la clase, pero eso no va a definir si te gusta o no te gusta, o no Claro, va a definir si es lo tuyo o no es lo tuyo. Es como cuando a mí me preguntan, oye, ¿te gusta el sushi? Pues déjame probarlo. claro, ¿Te gusta el caviar? Déjame lo pruebo. Es lo mismo les digo, o sea, pues puedes ver, o sea, yo puedo ver el sushi, se ve muy bonito, pero me va a gustar, o sea, mi paladar va a degustar, es el que va a decidir. Entonces la gente tiene que venir, pero más que a ver, es a actuar, a tomar la clase. ok. Vengo por una clase suelta, maestra. Perfecto. Toma tu clase y a la salida hablamos. Y entonces ya después me dirás, me dio mucho miedo, no me dio miedo, me confrontó, me está retando, no me gusta, sí me gusta. Pero ya que el cuerpo lo asimile, lo siente, Claro, lo intenta, uno no va a saber si le gusta hasta que no lo prueba. así es. Entonces, mi propuesta es que sí, claro, son bienvenidos a tomar sus clases sueltas, este, para que definan qué elemento les gusta, porque me vienen y me preguntan, ay, ¿cuál me recomiendas? Y yo no te puedo recomendar porque son diferentes, uno es flexible y el otro es súper duro, es Claro. acero. Entonces tienen cualidades distintas, yo diría, con cuál tu cuerpo se siente identificado, con cuál tu cuerpo se siente cómodo. O sea, hay gente que llega a la tela y lo mío es la tela, maestra, o hay gente que llega al aro y aunque se golpeen y salgan todos con moretes, ah, no, yo quiero el aro, ah, perfecto. Ok. Entonces, mi recomendación siempre va a ser que vengan y que prueben, Prueben. que lo intenten. Así es. Muy bien, pues ahí está la invitación para todos los que nos hayan sintonizado y los que van a ver el video, va a quedar ahí grabado. Por favor, apoyen el arte, suscríbanse, denle a la campanita. Todos los enlaces de Susana van a estar en la descripción del video, ahí ya los pueden encontrar. Contáctenla también para que estén al tanto de todas las actividades. Te pueden seguir por Instagram, Susana, para que cuando subas alguna actividad, alguna puesta en escena o algo, pues las personas estén al tanto de tus eventos. Y pues ahí tienen la dirección, los teléfonos para quien quiera ir a la Academia de Libre Movimiento, Arte y Cultura. Susana, ha sido un placer, de verdad, muchas gracias por compartirnos cosas tan personales además, porque se nota tu conexión y tu amor por la danza enormemente, o sea, llegas y hasta todos lados. Muchas gracias, Susana, porque esto implica dedicación, implica esfuerzo y seguramente mucha paciencia que seguramente has tenido para poder seguir con este proyecto, y te felicito por tu trabajo, Susana. Muchas gracias. No sé si quieras agregar algo para las personas que pues nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar después. No, pues darte las gracias a ti por la invitación. Fue un bello encuentro, fue maravilloso reencontrarte y te agradezco el espacio para poder hablar un poquito de lo que hacemos acá. Y yo creo que se logran las cosas siempre en buena compañía. He tenido la fortuna de siempre estar acompañada por buenos compañeros, por buenos maestros, por buenos estudiantes. Ahorita tengo unas excelentes maestras, una hija maravillosa. Entonces yo creo que todo se hace en colectivo. No soy yo solita, sino
somos un equipo así bien lindo, una familia libre y seguimos en movimiento. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Susana. Y agradecerles a todos, pues que pasen una bonita noche. Los esperamos en la siguiente transmisión. Estén al tanto, porque bueno, ya saben que estamos teniendo o cada semana o cada 2 semanas estas transmisiones. El siguiente lunes también tendremos otra, entonces pues estén al pendiente. Susana, que tengas una muy bonita noche. Muchas gracias. Igualmente.